Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a explicar de manera muy resumida la guía de matemáticas para el grado 10º. Pero es muy importante que para poder comprender bien este tema, ustedes transcriban la guía completa desde los saberes previos hasta el último ejercicio a desarrollar. Y ustedes la transcriban a su cuaderno para que lógicamente lean e interpreten lo que allí dice y vayan desarrollando cada uno de los ejercicios. Yo les voy a explicar de manera, digamos, resumida lo que contiene esta guía, la guía de matemáticas para el grado 10º, ¿cierto? Lo primero que debemos, digamos, comprender es que las razones trigonométricas se utilizan solamente para los triángulos rectángulos, nada más, ¿sí? Y un triángulo rectángulo pues es el que se compone de uno de sus ángulos, es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Interno, ¿no? Uno de sus ángulos internos del triángulo es de 90 grados. Si se cumple esa condición, entonces tenemos un triángulo rectángulo. La condición que les estoy hablando entonces sería esta. Aquí encontramos el ángulo de 90 grados, que es el vértice de los dos catetos, ¿sí? El triángulo rectángulo se compone de tres lados, ¿cierto? ¿Y cuáles son? Dos catetos y una hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo de un triángulo, va a ser la hipotenusa. Y los catetos opuesto y adyacente dependen de la ubicación del ángulo que estemos hallando, calculando o desarrollando, ¿sí? Para este ejercicio tenemos un ángulo beta, por la cual nos dice que tenemos el cateto opuesto al ángulo beta, es este segmento BC o la línea roja que ustedes pueden identificar acá, y el cateto adyacente con relación a este ángulo beta es la línea azul o el segmento de recta BA, ¿sí? Esos son los dos catetos con relación a este ángulo alfa, perdón, es el ángulo alfa. Y pues la hipotenusa es el lado más largo. Si tuviéramos este ángulo alfa, este símbolo es alfa. Si tuviéramos este símbolo alfa en este vértice C, entonces nos cambiarían los catetos. Esta línea azul o este segmento BA sería nuestro cateto opuesto y esta línea roja o el segmento BC sería el cateto adyacente. Pero para este ejercicio entonces vamos a trabajarlo con el ángulo menor, ¿sí? El ángulo alfa. Tenemos que las razones trigonométricas son 6, ¿cierto? Pero las más utilizadas son el seno, coseno y la tangente, puesto que las otras 3 son la inversa de estas razones. Por ejemplo, la inversa del seno es la cosecante, la inversa del coseno es la secante y la inversa de la tangente es la cotangente, ¿sí? Nos dice que la fórmula de la razón trigonométrica conocida como seno es igual a seno de alfa, es igual al cateto opuesto, que es este, opuesto a este ángulo, o sea que está al frente, sobre la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser 1, ¿ya? Nos dice que el coseno de alfa va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y nos dice que la tangente de alfa va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Sus inversas, entonces, como les decía antes, son la cotangente, secante y cosecante, que simplemente sería por ejemplo la inversa de la tangente, entonces sería cotangente de alfa igual a
cateto adyacente sobre hipotenusa. Miren ustedes que es la inversa de la tangente. ¿Sí ve? Lo mismo la secante de alfa es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, que es la inversa del coseno. Y cosecante de alfa es hipotenusa sobre cateto opuesto, que es la inversa de el seno. ¿Vale? Habiendo comprendido estas razones, entonces debemos identificar también que la hipotenusa se puede calcular de varias maneras, ¿no? Pues dependiendo de las, digamos, de los datos que tengamos, podemos tener un cateto, podemos tener dos catetos, podemos tener un cateto y un ángulo. Bueno, dependiendo de los datos que tengamos, asimismo podemos calcular ángulos, catetos o hipotenusas con estas fórmulas, ¿sí? Pero también existe una fórmula en la que podemos calcular sin razones trigonométricas. Podemos calcular los dos catetos y podemos calcular la hipotenusa. Pero recuerden que debemos tener dos datos conocidos, ¿sí? Entonces nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la sumatoria del cuadrado de los catetos. Quiere decir que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. A al cuadrado es nuestra hipotenusa, b es un cateto y c es otro cateto. Si nosotros quisiéramos encontrar, por ejemplo, el cateto c, entonces simplemente cogemos esta fórmula general, que es hipotenusa al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado, y despejamos la incógnita o la ecuación que nosotros quisiéramos, digamos, encontrar, ¿sí? En la guía también les va a hablar a ustedes de la altura de un triángulo. La altura de un triángulo con respecto a la hipotenusa, ¿sí? Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es la altura de un triángulo con respecto a la hipotenusa? Ahí en la guía les va a pedir que la calculen. Simplemente la altura del triángulo con respecto a la hipotenusa es esta línea que ustedes encuentran acá, ¿sí? Que pareciera que dividiera el triángulo grande en dos triángulos más pequeños, ¿cierto? Entonces esta línea es la altura de un triángulo rectángulo con relación a la hipotenusa. ¿Cómo encontramos esa altura? Simplemente trazamos una línea paralela al vértice que une los dos catetos, ¿ya? Entonces encontramos el vértice que une los dos catetos, lanzamos una línea paralela a la hipotenusa. ¿Por qué paralela? Porque esta línea debe formar dos ángulos de 90 grados con la hipotenusa, quiere decir la mitad. Aquí formamos un ángulo de 90 grados con relación a la hipotenusa y aquí formamos otro ángulo de 90 grados con relación a la hipotenusa. Por lo tanto, nuestra hipotenusa tiene un ángulo de 180 grados y nuestra altura para este triángulo va a ser la mitad, ¿no? 90 grados. Por lo tanto, es perpendicular a la hipotenusa y se estrella justo en la unión de los dos catetos, es decir, en el vértice que une los dos catetos. Entonces, hay unos ejercicios que le van a pedir esta altura de los triángulos. ¿Cómo se calcula esa altura? Exactamente igual como les había explicado, con razones trigonométricas o con el teorema de Pitágoras, que es a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado. ¿Por qué se calcula de esa forma? Porque si ustedes ven la imagen, es simplemente dos triángulos que salen, dos triángulos rectángulos que salen. Mira, aquí tenemos un triángulo más pequeñito, que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, puede trabajarse con razones trigonométricas. Mire, aquí está el triángulo pequeñito. ¿Sí lo ve? Todo este. Y tenemos un triángulo más grandecito, que es todo este, que también cumple la condición, que tiene un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, es un triángulo rectángulo y se puede trabajar con razones trigonométricas o con teorema de Pitágoras para calcular cualquiera de sus catetos, calcular hipotenusas
o cualquiera de sus ángulos internos. Cualquier duda que ustedes tengan en el desarrollo de la guía de matemáticas para el grado 10º, por favor me preguntan, pero me preguntan de manera puntual, ¿sí? Por ejemplo, que ustedes empiecen ya a desarrollar los ejercicios que aparecen en la guía, y cuando no entiendan cómo continuar un ejercicio, cómo se hace alguna operación trigonométrica, entonces en esos casos así puntuales me preguntan, ¿vale? Y yo con mucho gusto les explico. Este videito es como el resumen general de toda la explicación de la guía de matemática, la primera guía para el grado 10º. Muchas gracias.